Bienvenido a un viaje fascinante por la historia del hinduismo, la religión viva más antigua del mundo, a menudo llamada Sanatan Dharma, ley eterna. No es solo una religión, sino un mosaico vibrante de creencias, rituales, filosofías y prácticas que han evolucionado durante milenios en el subcontinente indio, absorbiendo e integrando diversas culturas, tradiciones e ideas. A diferencia de las religiones con un único fundador, texto sagrado o momento de origen, el hinduismo es un flujo continuo, como un río que reúne innumerables afluentes, moldeado por pueblos, sabios y transformaciones históricas. Prepárate para explorar sus raíces ancestrales, su evolución cultural y su impacto global, desde las orillas del río Indo hasta los estudios de yoga en Occidente. Las raíces más antiguas del hinduismo se remontan a la civilización del Valle del Indo, 3600–1315 a.C., una de las sociedades más avanzadas de la antigüedad, que floreció en una vasta región que hoy incluye Pakistán, el noroeste de la India y partes de Afganistán. Ciudades como Harappa, Mohenjo-Daro y Dholavira exhibían una planificación urbana sofisticada, con calles en cuadrícula, sistemas de drenaje subterráneo y estructuras públicas como el Gran Baño de Mohenjo-Daro, una piscina monumental que sugiere rituales de purificación, similares a los baños sagrados en el río Ganges practicados por los hindúes modernos. Los artefactos arqueológicos ofrecen pistas sobre las prácticas espirituales de esa era. Sellos de este atita representan una figura masculina con cuernos, sentada en postura de loto, rodeada de animales como tigres, elefantes y rinocerontes. Interpretada por estudiosos como Sir John Marshall como un proto-Shiva, conocido como Pashupati, señor de los animales, esta figura sugiere prácticas meditativas o yógicas, posiblemente precursoras del yoga hindú. Estatuillas de terracota que representan diosas madres, adornadas con collares, tocados y ornamentos, indican el culto a la fertilidad y a la energía femenina, que más tarde se cristalizaría en la adoración de la Devi o Shakti, la fuerza creativa divina. Sellos con grabados de árboles pipal, sagrados en el hinduismo, y altares de fuego reflejan prácticas contemporáneas, como la veneración del árbol Tulsi, o los rituales de fuego, Omam. La ausencia de fortalezas o grandes arsenales sugiere una sociedad relativamente pacífica, con una cosmovisión que valoraba la armonía con la naturaleza, reflejada en el concepto hindú de Dharma, el orden cósmico que sostiene el universo. El comercio con Mesopotamia, evidenciado por sellos encontrados en el Golfo Pérsico, muestra que esta civilización estaba conectada globalmente, influenciando las prácticas espirituales que darían origen al hinduismo. Hacia el 1300 a.C., la civilización del Valle del Indo entró en declive, posiblemente debido a cambios climáticos, sequías en el río Saraswati, mencionado en los Vedas, o migraciones. Este vacío cultural fue llenado por el período védico, 1500–500 a.C., marcado por la llegada de los pueblos indoarios, hablantes de una lengua proto-sánscrita originaria de las estepas centroasiáticas. Estos nómadas, descritos en himnos como pastores y guerreros, trajeron una rica tradición oral que se fusionó con las prácticas indígenas, dando origen a los Vedas, los textos sagrados más antiguos del hinduismo. El Rig Veda, compuesto entre 1500 y 1200 a.C., es una colección de 1028 himnos organizados en 10 mandalas, libros, recitados por Vinus rishis, sabios videntes, en alabanza a dioses que personificaban fuerzas naturales. Indra, el rey de los dioses, era celebrado como un héroe que derrotaba demonios como Vritra, liberando ríos y lluvias vitales para la agricultura. Agni, el dios del fuego, era el mediador de los sacrificios, consumiendo ofrendas de ghee, mantequilla clarificada, y llevándolas a los cielos. Soma,
asociado con una planta psicoactiva, quizás efedra o cannabis, era central en rituales que inducían estados de éxtasis espiritual. Y Varuna, guardián del orden moral, supervisaba el rita, la armonía cósmica. Otros Vedas, Samaveda, cánticos melódicos para rituales, Yajurveda, fórmulas sacrificiales, y Atharvaveda, encantamientos para curación, prosperidad y protección, complementaban el Rigveda, detallando los yajnas, sacrificios complejos realizados por brahmanes en altares de fuego al aire libre. Estos rituales, que podían durar días o incluso meses, involucraban ofrendas de granos, leche, miel, o en casos raros, animales, buscando asegurar fertilidad, victorias en batallas o bendiciones divinas. Por ejemplo, el Ashvamedha, sacrificio del caballo, era un ritual real para afirmar la soberanía, mientras que el Agnihotra, un sacrificio diario de fuego, promovía el equilibrio espiritual. La sociedad védica estaba estructurada en 4 varnas: brahmanes, sacerdotes; kshatriyas, guerreros; vaishyas, comerciantes y agricultores; y shudras, trabajadores, una división inicialmente funcional que más tarde se rigidificó en el sistema de castas, aunque en esta era más fluida. Hacia el 800 a.C., una revolución filosófica transformó el hinduismo con los Upanishads, textos que marcaron el Vedanta, fin de los Vedas. Compuestos como diálogos entre maestros y discípulos, exploraban cuestiones metafísicas profundas. ¿Cuál es la esencia del universo? ¿Y quién soy yo? Surgieron conceptos fundamentales: Brahman, la realidad suprema, trascendente e inmanente, que permea todo; Atman, el alma, individual, idéntica a Brahman en su esencia; Samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento impulsado por el karma, la ley de causa y efecto que determina el destino según las acciones; y Moksha, la liberación de este ciclo a través del conocimiento; Jnana, la meditación o la devoción. Textos como el Chandogya Upanishad, Tú eres eso, Tat Tvam Asi, y el Brihadaranyaka Upanishad, Yo soy Brahman, Aham Brahmasmi, desafiaban la ortodoxia ritualista, promoviendo el ascetismo y la introspección. Sabios como Yajnavalkya, que debatían en cortes reales, argumentaban que la verdadera liberación proviene del autoconocimiento. Prácticas como tapas, austeridades, dhyana, meditación y pranayama, control de la respiración, ganaron protagonismo, sentando las bases para el yoga. Esta era también vio el surgimiento de sistemas filosóficos como el Samkhya, que postulaba un dualismo entre Purusha, conciencia, y Prakriti, materia, y el yoga, codificado por Patanjali en 1900, y los Yoga Sutras, siglo II a.C., que describe 8 pasos, Ashtanga, para la unión con lo divino: yamas, ética; niyamas, disciplina; asanas, posturas; pranayama, pratyahara, retiro de los sentidos; dharana, concentración; dhyana, meditación; y samadhi, éxtasis espiritual. Estos conceptos moldearon la columna vertebral filosófica del hinduismo, enfatizando la unidad subyacente a la diversidad del cosmos. Entre el 500 a.C. y el 1202 a.C., el hinduismo floreció durante la llamada Edad de 1900 oro, especialmente bajo los imperios Maurya, 322-185 a.C., y Gupta, 320-560 a.C. El emperador Ashoka, inicialmente hindú, se convirtió al budismo tras la guerra de Kalinga, 260 a.C., pero promovió la tolerancia religiosa, construyendo templos hindúes y estupas budistas. Sus edictos, inscritos en pilares de piedra en Prákrito, predicaban el Dharma como una ética universal, influyendo en el hinduismo para incorporar valores como ahimsa, no violencia, un principio compartido con el jainismo. Durante los Gupta, el hinduismo se consolidó como la religión dominante, con el patrocinio de templos,
universidades como Nalanda y Takshashila, centros de estudios hindúes, budistas y jainistas, y artes como las pinturas de las cuevas de Ajanta y Ellora, que retratan dioses hindúes como Vishnu y Shiva, junto a narrativas budistas. Las grandes epopeyas Mahabharata y Ramayana, finalizadas entre el 400 a.C. y el 400 d.C., democratizaron las enseñanzas védicas, haciéndolas accesibles a las masas. El Mahabharata, con más de 100.000 versos, 8 veces más largo que la Ilíada y la Odisea combinadas, narra la guerra fratricida entre los Pandavas y los Kauravas, culminando en la Bhagavad Gita, un diálogo de 700 versos entre el príncipe Arjuna y Krishna, el octavo avatar de Vishnu. Krishna enseña 3 caminos hacia la liberación: Karma Yoga, acción desinteresada; Jnana Yoga, conocimiento; y Bhakti Yoga, devoción, con versos como: realiza tu deber sin apego a los resultados. 2.47. Inspirando generaciones. El Ramayana, atribuido a Valmiki, cuenta la odisea de Rama, el 7º avatar de Vishnu, su esposa Sita y el aliado Hanuman contra el demonio Ravana, simbolizando la victoria del bien sobre el mal. Celebrado en festivales como Diwali, la fiesta de las luces que marca el regreso de Rama a Ayodhya. El Ramayana inspiró formas de arte como la danza clásica Bharatanatyam, el teatro Kathakali y esculturas en templos como Khajuraho, siglo X, y Konark, siglo XIII, que retratan mitos con detalles eróticos que simbolizan la unión divina. El panteón hindú se organizó en torno a la Trimurti: Brahma, el creador, raramente adorado debido al enfoque en ciclos; Vishnu, el preservador, que desciende en 10 avatares, Dashavatara, incluyendo Matsya, pez; Kurma, tortuga; Varaha, jabalí; Rama, Krishna y el futuro Kalki; y Shiva, el destructor y renovador, adorado como Nataraja, señor de la danza cósmica, o el asceta meditador del Himalaya. El culto a la Devi, la diosa madre, ganó fuerza con formas como Lakshmi, prosperidad, consorte de Vishnu; Saraswati, sabiduría, consorte de Brahma; Durga, guerrera celebrada en el festival Navratri; y Kali, destructora del ego con collar de calaveras. Los Puranas, siglos IV-XVI, como el Vishnu Purana, Shiva Purana y Devi Bhagavata Purana, detallan mitos, cosmogonías y lugares de peregrinación como Varanasi, sagrado para Shiva; Mathura, cuna de Krishna; y Tirupati, dedicado a Venkateswara, una forma de Vishnu. Templos como el Kailasa en Ellora, siglo VIII, esculpido en una sola roca, y el Templo del Sol en Konark, reflejan la grandiosidad arquitectónica, con intrincadas esculturas de dioses, apsaras, ninfas celestiales y escenas épicas. Filosóficamente, 6 escuelas ortodoxas, darshanas, sistematizaron el pensamiento hindú: Nyaya, lógica; Vaisheshika, atomismo; Samkhya, dualismo entre materia y espíritu; Yoga, disciplina meditativa; Mimamsa, exégesis ritual; y Vedanta, dividido en Advaita, no dualismo de Milosim; Shankara, siglo VIII, que veía el mundo como maya, ilusión; y Vishishtadvaita, monismo calificado de Ramanuja, siglo XI, enfatizando la devoción. Shankara fundó 4 monasterios, matas, en Sringeri, Dwaraka, Puri y Badrinath, unificando las prácticas hindúes, mientras que en el sur de la India, la tradición tamil Shaiva Siddhanta glorificaba a Shiva a través de himnos de los poetas Nayanars, y los Alvars celebraban a Vishnu. La llegada del Islam, con invasiones a partir del siglo VIII, y el establecimiento del Sultanato de Delhi, 1206-1526, trajo desafíos como la destrucción de templos, por ejemplo, Somnath en 1024, pero también sincretismo cultural. El movimiento Bhakti, siglos XII-XVII, influenciado por el sufismo islámico, enfatizaba la devoción directa a Dios, trascendiendo castas y rituales. Santos como Kabir,
un tejedor musulmán hindú que predicaba Dios es uno, sin forma. Tulsidas, autor del Ramcharitmanas, versión en hindi del Ramayana. Mirabai, una princesa devota, de Krishna que desafiaba las normas de género. Y Chaitanya Mahaprabhu, fundador del Gaudiya Vaishnavismo, promovieron una espiritualidad igualitaria. Festivales como Holi, celebración de la primavera y los amores de Krishna, y Rath Yatra, procesión de Jagannath en Puri, unieron comunidades. En el sur, templos dravidianos como los de Madurai, dedicado a Menakshi, una forma de Parvati, y Tanjavur, Brihadeswara para Shiva, integraban dioses locales, mostrando la adaptabilidad del hinduismo. Rituales como el puja, ofrenda diaria con flores, incienso y cánticos, y peregrinaciones a ríos sagrados como el Ganges reforzaban la conexión espiritual. El contacto con el colonialismo europeo, especialmente el británico, 1757-1947, forzó al hinduismo a una fase de introspección y reforma. Los misioneros cristianos criticaban prácticas como el sati, inmolación de viudas, y el sistema de castas, mientras que la educación británica introducía ideas ilustradas. El Brahmo Samaj, fundado por Ram Mohan Roy en 1828, combatió el sati, abolido en 1829, la poligamia y la idolatría, promoviendo un monoteísmo racional basado en los Upanishads. Roy, conocido como el padre del renacimiento indio, tradujo los Vedas al inglés y fundó escuelas para niñas. El Arya Samaj, 1875, de Swami Dayananda Saraswati, defendió un retorno a los Vedas puros, rechazando imágenes y castas, y promovió la reconversión de musulmanes y cristianos a través del Shuddhi. Swami Vivekananda, 1863-1902, discípulo de Minonesenteshi Ramakrishna, elevó el hinduismo globalmente en el Parlamento de las Religiones en Chicago, 1893, declarando: «Somos tolerantes porque creemos en la unidad de todas las religiones». Fundó la misión Ramakrishna, combinando espiritualidad con servicio social, Seva. La lucha por la independencia india, 1857-1947, integró valores hindúes a la política. Mahatma Gandhi usó ahimsa, no violencia, y satyagraha, fuerza de la verdad, inspirados en la Gita y el jainismo, para liderar la resistencia Noi, violenta contra los británicos, promoviendo la igualdad y combatiendo la intocabilidad. Tras la independencia en 1947 y la partición de la India, que generó tensiones con el Islam, B.R. Ambedkar, un Dalit que se convirtió al budismo en 1956, impulsó leyes contra la discriminación de castas. Mujeres como Sarojini Naidu, el ruiseñor de la India, y Kamaladevi Chattopadhyay avanzaron los derechos femeninos, reflejando la energía de la Devi. Hoy, el hinduismo es la tercera religión más grande del mundo, con cerca de 1,2 mil millones de seguidores, 15% de la población global, presente en países como Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Sudáfrica debido a la diáspora india. Prácticas como el yoga, con un mercado global de 80,000 millones de dólares, la meditación mindfulness, derivada del vipassana hindú, y el ayurveda, medicina holística con tratamientos como panchakarma, son ampliamente adoptadas, a menudo secularizadas. Festivales como Kumbh Mela, que atrajo a 100 millones de 1900 peregrinos en 2019, y templos modernos como Akshardham en Delhi, muestran la vitalidad del hinduismo. Gurús como Sri Sri Ravi Shankar, Arte de Vivir, y Sadhguru, Fundación Isha, promueven la sostenibilidad y el bienestar, mientras que el ISK con Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, fundado por Bhaktivedanta Swami en 1966, difunde el culto a Krishna globalmente. El hinduismo dialoga con la ciencia, comparando la creación cíclica con el Big Bang, e influye en la cultura pop. Desde 1900, películas de Bollywood como Bahubali,
que recrea mitos épicos, hasta los Beatles, que popularizaron mantras en los años 60. Los desafíos modernos incluyen el secularismo, las conversiones y los debates sobre las castas, pero el hinduismo sigue siendo un Sanatán Dharma, adaptable e inclusivo, uniendo mitos ancestrales con búsquedas contemporáneas de lo divino. En esencia, es una religión sin un único libro o profeta, sino un tapiz rico de historias, filosofías y prácticas que celebran la unidad en la diversidad. Nota para dar like, suscribirse y compartir. Final. ¿Te gustó este viaje por el hinduismo? Dale like al video, suscríbete al canal y compártelo con quienes aman la historia y la espiritualidad. Esta narrativa puede usarse libremente para fines educativos, con atribución. Historia expandida del hinduismo, mejorada por Grok, Isai, basada en fuentes como Enciclopedia Británica y Himalayan Academy. Comparte libremente con atribución. Frase de impacto. El hinduismo es un río, eterno que fluye desde la antigüedad hasta el infinito, enseñando que, en la danza cósmica de la existencia, cada alma lleva la chispa divina que une todo en uno solo.